Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? A víspera de Sabbat siempre huele a pan caliente y a promesas difíciles. En mi casa, a ese olor se le suma el de la cera de las velas y el del café que mi madre insiste en preparar por si a alguien le apetece después de la bendición, aunque todos sabemos que nadie lo toma tan tarde. Mi padre repasa por enésima vez la parasá que me toca explicar al día siguiente, como si yo no la hubiese estudiado durante la semana entera. Mi hermana menor corre por el pasillo con el delantal puesto, cantando una nigún que aprendió en la escuela. El mundo, desde la puerta hacia adentro, parece perfectamente ordenado. Y, sin embargo, yo, Eliyahu para el acta, Eli para los amigos, Rabino para los demás, llevo meses con la sensación de que entro en Sabbat con el nudo de una corbata demasiado apretada. No es el liderazgo de la comunidad, ni el ritmo exigente de preparar clases, ni la política amable del consejo. Es otra cosa. Es el modo en que se me endurece la voz cuando mi tía pregunta, a la tercera porción de jalá, y para cuando una novia, rabí, y yo sonrío con educación, hago un chiste que distrae, y evito el abismo que se abre si digo en voz alta lo que apenas me digo a mí mismo. No es que no lo sepa. Lo sé. No nació ayer ni es un capricho. Está en las miradas que me atrapan a veces en el autobús, en la manera en que se me encienden las manos cuando estrecho otras manos, en la calma que me da el saber que no hay nada malo en mí aunque yo ya no encaje del todo en el molde que mi familia imagina. Pero saberlo y vivirlo no siempre son la misma cosa. En mi mundo, los pasos se dan con cuidado. Y yo he aprendido a caminar despacio. Ese viernes, la mesa estaba hermosa. Mi madre, con su sonrisa entrenada, acomodó mi plato preferido frente a mí como si el gesto curara todas las dudas. Mi padre, con la voz llena de orgullo discreto, me preguntó cómo iba el ciclo de estudio con los hombres de la comunidad. Nuestro pequeño Beit Midrash nocturno, 3 veces por semana, entre arameo y risas. Le conté que preparaba una shiur sobre amar al prójimo más allá de la consigna. Él asintió, complacido. Es bueno recordar lo básico, dijo. Yo pensé que, a veces, lo básico es lo que más se nos escapa. Hicimos kiddush, cantamos, comimos. El mundo siguió su coreografía. Solo al final, cuando mis padres se retiraron a la cocina y mi hermana recogió los vasos, me permití respirar hondo, como quien abre una ventana a tiempo. Me quedé mirando las llamas que ya se encogían. Sentí el calor en la cara, la sombra en los hombros. Y pensé en él. Noam llegó a la comunidad a finales del invierno, en silencio. Lo trajo su tío, un hombre de manos grandes y bromas antiguas, diciendo que el chico necesitaba sumar horas de estudio y tomar aire de gente que reza. Se presentó con una inclinación leve, sin atributo. No se presentó como voluntario ni como sabio ni como nada, solo como Noam. Esa clase de humildad me enternece porque suele ser conde cosas. La primera vez que lo vi de cerca fue en una tarde de martes, en el salón donde organizamos el grupo de estudio. Había lluvia en los abrigos y olor a papel. Noam buscaba un tomo de Talmud que siempre se esconde en el estante más alto. Le ofrecí una silla para alcanzarlo. Él sonrió, esa clase de sonrisa que no busca ser vista, y dijo gracias, rabí. Su voz sonó más baja de lo esperado, como si cargara historias ajenas. A partir de entonces, sin que lo planeáramos, nos tocó sentarnos cerca en la mesa larga donde entran a duras penas 8 hombres y su curiosidad. Y, con los días, se fue haciendo un espacio entre nosotros que ni siquiera el murmullo del estudio logró tapar. En el Beit Midrash se aprende de a dos, a ese modo antiguo en el que uno pregunta, el otro rebate, y el texto, para nuestra suerte, se defiende solo. Yo me esforzaba por no tratarlo con la condescendencia que a veces nos sale a quienes llevamos el título. Él, por su parte, no jugaba a sabérselas. Ordenaba ideas,
Señalaba con el dedo un renglón como si lo estuviera explicando a un amigo invisible. Lo más asombroso era cómo escuchaba. No te escuchaba a ti. Escuchaba al mundo, como si hubiese una frecuencia apenas audible donde se ordenaban las dudas. Las señales se empezaron sin aviso. Un martes cualquiera, cuando la mesa estaba más llena de lo habitual, alguien movió su silla y mis dedos rozaron los suyos al buscar el mismo lápiz. No fue un choque, fue apenas una caricia accidental. Podría haber sido nada. Para mí no lo fue. Noam retiró la mano, no como quien retrocede, sino como quien toma nota. Sus ojos no cambiaron de color ni de forma, pero empezaron a buscar los míos con otra gramática. No siempre son las palabras las que construyen un puente. A veces son los segundos de más cuando uno entrega un libro, la manera de alisar la página que el otro va a leer, el gesto de levantar el vaso de agua y dejarlo en medio por si alguien lo necesita. Un jueves, en la pausa, alguno de los hombres hizo una broma sobre matrimonios. Ya se te pasará el arroz, Rabí, celebró, como si la risa lavara las impertinencias. Noam no rió, ni me miró con compasión, que a veces duele más. Solo apoyó la palma de su mano en la mesa, cerca de la mía, como diciendo aquí estoy. Sin tocarme, sin más. Fue suficiente para que yo me hiciera un mapa nuevo del salón. Mi familia, mientras tanto, seguía su guión sin saber que yo había cambiado el mío. No me preguntaron por Noam, porque no lo conocían. Preguntaron por una farmacéutica que alguna vez me presentó mi primo, por la hija del contador de la sinagoga de otra ciudad, por la amiga de infancia que se mudó a Haifa. Yo asentía, derivaba con elegancia, y al final lograba que mi padre hablara de fútbol con mi tío y que mi madre enseñara fotos de nuestras últimas vacaciones como quien espanta cualquier sospecha con imágenes de playa. Yo no era hipócrita. Yo estaba aprendiendo a no herir con mis verdades. Y eso, en mi casa, requiere la paciencia de quien mira la luna reflejada en un vaso y no se apura a beberlo. Una noche, después del estudio, Noam se quedó ayudándome a ordenar los libros. El resto se había ido, el salón olía a papel recién tocado y a la mermelada de naranja que una señora deja cada semana con la excusa de alguien la comerá. En el borde de la mesa, él apoyó su mano, yo apoyé la mía. Esta vez no fue accidente. O sí, pero uno planeado por la necesidad. Noam, dije, con el cuidado con el que se empieza una bendición. ¿Estás bien en el grupo? Estoy, respondió. No dijo bien. Dijo estoy. Fue la palabra perfecta. ¿Te gusta estudiar aquí? Me gusta cómo se pregunta, añadió. Y me gusta que usted, calló, buscó un término. Escuche sin apuro. Nunca supe recibir muy bien los halagos. Ese, en particular, me dejó expuesto. Algunas cosas requieren apuro, balbuceé. Otras no. Esta es de las que no. Él movió la cabeza con ese gesto suyo de lo sé que no suena a arrogancia. Luego, sin hacer teatro, deslizó su pie por debajo de la mesa hasta rozar la punta del mío. El mundo, en ese centímetro, se volvió de cristal. No hubo electricidad de película. Hubo calor. Lo retiró de inmediato, como si la certeza alcanzara con una nota. Yo me quedé con una pregunta en la boca y una respuesta en el pecho. Noam vivía con su tío. Sus padres, supe después, seguían en otra ciudad, aferrados a una tradición que yo respeto y él también, pero que a veces se confunde con muros. Su tío lo miraba con cariño de padre tardío. Un día, mientras acomodaba sillas antes de que llegaran los demás, me dijo, al chico le hace bien venir. Ha pasado tiempos raros. A veces se queda callado durante semanas y luego te suelta una verdad que te deja sin aire. Yo sonreí, con ese orgullo secreto que dan las cosas que uno no debe colonizar. En el siguiente sabbat, me tocó dar la derazá sobre la porción que suele encender debates. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo preparé con cuidado. Hablé de la dignidad que no se negocia, de la obligación de no humillar, del derecho de cada uno a ser recibido con rostro amable.
No dije la palabra que ardía en mi boca. Dije todas las otras. Cuando bajé del púlpito, mi madre me abrazó con esa mezcla de ternura y orgullo que me hace niño otra vez. Mi padre me apretó el hombro. El tío de Noam, desde el fondo, levantó el pulgar como quien levanta un escudo. Noam no me buscó. No hizo falta. Yo sentí su mirada en la espalda como una bendición silenciosa. Las señales crecieron sin volverse escándalo. Un lunes, durante el repaso de una página difícil, su rodilla tocó la mía bajo la mesa en un movimiento que otra persona no habría notado. Yo sí. La retiró. Minutos después, al pasarle un libro, sus dedos rozaron los míos. Me acostumbré a la forma en que me miraba cuando yo corregía a alguien sin humillarlo. Había en sus ojos una gratitud que yo no sabía leer del todo. A veces llegaba unos minutos antes de la hora y se quedaba de pie, mirando por la ventana el patio. Lo hacía como si contara historias con los ojos. Un día, sin pensarlo, me paré a su lado y conté con él. La niña que persigue una pelota, el perro que arrastra a su dueño, la señora del abrigo rojo que siempre llega antes que la lluvia. Pero no nos miramos. No hacía falta. A la familia, por supuesto, no se le puede esconder todo. No se trataba de presentar a Noam, no estábamos ahí, sino de manejar las conversaciones sin que la mesa se volviera tribunal. Una noche, mi madre me preguntó si estaba cansado. Le dije que sí, que la comunidad demandaba, que el estudio era hermoso, que la gente a veces dolía. Me puso la mano en la mejilla y me dijo, Dios no nos pide que seamos de piedra. Nos pide que seamos justos. Yo hubiera querido decirle, estoy aprendiendo a ser justo conmigo. No pude. Le besé la mano. Ella lo entendió a su manera. El consejo de la sinagoga organizó, como cada año, una cena para agradecer a los voluntarios. Mesa larga, discursos breves, sopa que hace silencio, pan que desarma defensas. Noam fue con su tío. Se sentaron cerca de mí. No cruzamos palabra más allá de lo público. Pero debajo de la mesa, sus zapatos, siempre limpísimos, rozaron mis zapatos. No fue un juego. Fue una respiración. Durante el brindis, uno de los hombres mayores, al que todos tratamos con paciencia, dijo algo sobre la juventud y sus modas. No era maldad, era el ruido de generaciones que no se oyen. Yo puse mi cara de rabino profesional y reconduje el brindis hacia la gratitud. Noam bajó la mirada. Cuando se la levantó, me encontró. Sonrió leve. Esa noche supe que los puentes no se construyen con materiales imposibles. Bastan dos miradas que no se asustan. El miedo, claro, no desapareció. Es compañero honesto. Lo noto cuando camino por el barrio y siento que cualquiera podría ver lo que yo aún conservo como confidencia. Lo noto cuando, sin querer, comparo mi quietud con la ligereza con que mi hermana habla de sus citas. Lo noto cuando imagino la conversación con mi padre, el cuidado que habrá que poner en cada palabra para que no sienta que le falto. No quiero lastimar. No quiero esconderme. Quiero aprender a decirme sin arrasar. Sabbat tras sabbat. Descubro que las palabras encuentran su hora. Una tarde de estudio especialmente viva, habíamos caído en una discusión dulce sobre cuánta flexibilidad permite la ley cuando el ser humano lo necesita. Noam dejó que su codo rozara el mío en un punto que nadie vería como íntimo. Fue apenas nada, pero me sostuvo todo el día. Al despedirse, se demoró un latido más en mi mano. En el umbral, antes de salir, volvió la cabeza hacia mí y dijo, «Rabí, gracias por no apurar. Gracias por no huir». Respondí, sin pensarlo. Asintió. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada conversación que había esquivado, cada frase que no dije, cada oportunidad de cuidar que tomé y cada cobardía que me concedí. No me juzgué. Solo me vi. A veces eso es suficiente para empezar a moverse. Una semana después, llovía. Llegamos al estudio con los abrigos brillantes y las manos frías. Nos sentamos, abrimos los libros,
Nos perdimos en una página que parecía diseñada para que nadie la entendiera a la primera. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes. En la pausa, cuando los demás fueron por té, Noam se quedó. Miró su taza como quien mira el mar en miniatura. Yo jugueteé con el cordón del libro. Noam, dije. ¿Quieres caminar después de Arbit? Solo la vuelta a la manzana. El aire hace bien. No era una cita. Era un permiso. Él se demoró un segundo en responder, como quien organiza la mochila antes de salir de viaje. Sí, dijo. Me hace bien caminar. La oración de la noche fue más corta que de costumbre. O a mí se me hizo breve. Salimos. La lluvia se había vuelto amable. Caminamos sin paraguas, sin pretender heroísmos de película. Las luces del barrio se reflejaban en los charcos. Al doblar la esquina, sin público ni protocolo, Noam hizo un gesto mínimo. Me tocó el dorso de la mano con la punta de los dedos. Yo no retiré la mía. No la agarré. Solo la dejé ahí, disponible. Y seguimos. Mi tío dice que aquí respiro, dijo, al cabo. Es un buen síntoma, contesté. A veces me pregunto si me estoy traicionando. Soltó. Si estar bien aquí significa estar mal en otro lado. Se encogió de hombros. No quiero hacer daño. Yo tampoco, dije. Por eso vamos despacio. ¿Y si un día no se puede más despacio? Ese día, respondí, sorprendido por mi propia valentía. Hablamos. Como hoy. Sin ruido. Se detuvo bajo un toldo. Me miró de frente. Por primera vez en meses, vi en sus ojos algo que no era solo cautela. Había esperanza, esa clase de esperanza que te hace querer aprender todos los idiomas de golpe. Rabí, dijo. No sé cómo se hace, pero quiero aprender a vivir con lo que soy sin que nadie salga herido. Lo estás haciendo, dije. No siento que sea suficiente. A veces, respirar es suficiente. Se rió, agradecido. Y retomamos la marcha. Volvimos a la puerta del centro comunitario. Él se acomodó el abrigo, yo me guardé las manos. Nos quedamos en silencio, con esa comodidad rara de quienes saben que no necesitan nombrar todo. Hasta el martes, dijo, por decir algo. Hasta el martes, repetí. Lo vi alejarse, esa forma suya de caminar que era más pensamiento que prisa. Yo me quedé un minuto bajo la lluvia, por puro gusto. Después fui a casa. La mesa estaba puesta para el martes de siempre. Mi madre preguntó por el estudio. Mi padre dijo algo sobre un partido. Mi hermana me enseñó su último dibujo. Yo serví la sopa, escuché a cada uno, y cuando me tocó hablar, hablé de la lluvia. Dije que había limpiado el aire. Nadie sospechó que hablaba de otra cosa. El sábado siguiente, en la sinagoga, me tocó leer una bendición que menciona paz. La palabra se me quedó entre los dientes. Me detuve un segundo apenas perceptible. No fue duda. Fue gratitud. Levanté la vista. En el banco de la izquierda, Noam, con su tío, sostenía el sidur como quien sostiene algo frágil y valioso. Cuando mis ojos encontraron los suyos, él hizo un gesto que solo yo pude ver. Apoyó la mano sobre el pecho y luego la dejó descansar sobre la madera. Era un estoy y un aquí en el idioma que habíamos aprendido sin querer. Esa noche, cuando la Abdalá perfumó la casa con el aroma dulce de las especias, mi madre me preguntó si me pasaba algo. Dijo que estaba más callado de lo usual. Le respondí con una sonrisa. Estoy pensando en la clase del martes. No mentí. Estaba pensando en qué palabras usar sin asustar. En cómo preparar el terreno que nos tocaba caminar. El martes llegó. El salón, otra vez, olía a papel y a mermelada. Noam se sentó en su lugar. Yo en el mío. Empezamos la lectura. Los hombres discutieron con alegría. Una lámpara parpadeó y alguien cambió el bombillo. Todo era normal. Hasta que, al pasarme un papel con una referencia, Noam dejó un pequeño pliegue en el borde, una especie de marca. Lo guardé sin leer. Terminamos.
La gente se fue. Él con su tío. Yo apagué luces, cerré puertas, recogí tazas. Recién entonces, con el salón en silencio, abrí el papel. Había una frase, escrita con letra firme y sin embellecer. Podemos hablar mañana donde no nos vea nadie. Abajo, un lugar. La vieja biblioteca del Centro Cultural, cerrada a esa hora para el público, abierta para quien tiene llave. Y una hora, 19:30. En mi casa, esa noche, el té estuvo más dulce. Mi padre no notó nada. Mi madre, que lo nota todo, me miró con esos ojos que me vieron crecer y preguntó si estaba contento. Le dije que sí. No mentí. Me senté en mi escritorio, abrí el libro que debía preparar y no avancé ni una línea. Escribí, en una hoja en blanco, 3 palabras, con calma, claro. Quise dormir, no pude. Conté bendiciones en silencio, como quien cuenta estrellas. A la tercera, se me cerraron los ojos. Al día siguiente llegué temprano a la biblioteca. Abrí la puerta con la llave que el director me presta cuando necesito trabajar en paz. El olor a madera vieja me abrazó. Los lomos de los libros parecían columnas de cualquier templo. A las 19:32, escuché 2 golpes suaves en la puerta. 2. No eran impacientes. Eran un idioma. Abrí. Noam estaba ahí, con un abrigo oscuro y esa serenidad que se le pone en la cara cuando ya decidió. No entró sin permiso. Yo di un paso atrás. Él cruzó el umbral. Cerré. La biblioteca, cómplice, bajó el volumen de su silencio. No dije hola. No dijo hola. A veces lo menos importante es la entrada. Gracias por venir, dije al fin. Gracias por invitar, respondió. Nos sentamos frente a frente, en una mesa pequeña que había visto generaciones de discusiones más técnicas que esa. Puse las manos sobre la madera. Él también. Noam, empecé. Quiero que sepas que no estoy aquí para empujarte. Ni para empujarme. Estoy porque me haces bien. Y porque no quiero que la prudencia nos mate la verdad. Él sostuvo mi mirada con un valor que yo le habría envidiado de niño. Rabí, dijo. Yo no quiero esconderme toda la vida. Pero tampoco quiero destruir la casa mientras abro una ventana. Estoy aprendiendo a abrirla despacio. Si tú, corrigió, quieres estar, me ayuda. Eso dijo. Y con eso me dejó sin excusas. Abrí la boca para responder. En ese exacto momento, se escuchó un ruido en el pasillo, pasos, una llave, voces. Alguien del Centro Cultural había decidido, a deshora, revisar los estantes. Nos miramos, con la sonrisa de quienes se saben descubiertos por la anécdota y no por el delito. Yo hice un gesto. Él asintió. Nos quedamos en silencio, con las frases guardadas a salvo. Los pasos pasaron de largo. La llave no entró en nuestra puerta. El mundo, sin embargo, nos había regalado un minuto de espera. A veces, un minuto alcanza para decidir la manera de decir lo que importa. Tomé aire. Entonces hablemos, dije. Y, justo ahí, cuando mis palabras estaban por salir, volvieron los pasos. Esta vez, se detuvieron frente a nuestra puerta. La llave giró en la cerradura. La biblioteca respiró hondo con nosotros. La puerta empezó a abrirse. La llave giró con esa autoridad que tienen los objetos antiguos. La puerta se abrió 2 dedos y asomó la cabeza de Dora, la encargada del Centro Cultural, una mujer capaz de ordenar una biblioteca entera con un pañuelo anudado en la muñeca. «¿Rabí?», susurró. «¿Está aquí?». Me habían dicho que hoy no quedaba nadie. Se detuvo al verme y ver a Noam frente a mí, cada uno con las manos encima de la mesa, el cuerpo muy quieto, como si la madera nos hubiera pedido silencio. «Perdón», se corrigió en voz más baja. Pasaba a apagar el calefactor del rincón, que se queda encendido cuando se distraen. Sonrió con esa simpatía maternal suya. «No les interrumpo. Cierran cuando salgan». «Sí, gracias»,
Dora, dije, y ella se retiró con la discreción que tanto agradecen los que guardan conversaciones delicadas. La puerta volvió a cerrarse. Respiramos. El minuto inesperado nos había servido para probar la paciencia. Noam no perdió el hilo. Se inclinó apenas hacia mí, no para acortar la distancia, sino para que su voz no rebotara en los libros. Decía, retomó, que no quiero esconderme toda la vida. Pero tampoco quiero que esto sea una pelea contra todos. Si tú estás, me ayuda. Lo dijo con claridad, sin pedir rescates. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo deseando escuchar una frase así, tan limpia, tan sin dobleces. Estoy, respondí, y fue la palabra correcta. No para hacer guerra, sino para cuidar. Para cuidarnos. Asintió. Se apoyó mejor en la silla, como si mi respuesta le hubiese dado una base de madera nueva. ¿Y cómo? Empezó, con una media sonrisa. ¿Cómo se cuida a algo que todavía no tiene nombre? Me quedó bien no tener una teoría. Con tiempo, dije. Con verdad. Y con respeto por los que nos rodean. Respiré. Y con algún que otro lugar seguro donde hablar sin que nos tiemblen las manos. Esta biblioteca sirve, respondió, y tocó la mesa con los dedos, como quien bendice un objeto cotidiano. Nos quedamos un rato colocando palabras con pinzas. Hablamos de miedo sin convertirlos en monstruos. El mío, de herir a mis padres con un gesto torpe. El suyo, de que su tío le mirara distinto si un día le pidiera más aire. Hablamos de fe sin editorial, de lo que sostiene, de lo que a veces aprieta, de la diferencia entre la norma que ordena la vida y la costumbre que pretende gobernarla toda. Hablamos de la comunidad con el cariño que uno reserva a las casas que le enseñaron a cantar. No había recetas. Había la voluntad rara de no mentirnos. No soy bueno para los secretos, confesó él al final. Soy mejor para los silencios que tienen razones y fecha de caducidad. Entonces hagamos eso, asentí. Un silencio consentido. Y, cuando toque, palabras claras. Me miró con una gratitud que pareció bajarle los hombros medio centímetro. Luego juntó los labios, tiene esa forma de pensar con la boca que, si no se la conoce, puede parecer timidez, y añadió. Prometo no pedirte señales donde todavía no se pueden dar. Pero, buscó, ¿puedo pedirte una sola? No hoy. Cuando te salga. Pídela. La palabra. Una. La que uses tú cuando estés aunque nadie pueda verlo. No tuve que pensar mucho. Aquí, dije. Aquí, repitió, como si ensayara una contraseña amable. Nos despedimos con educación casi ceremonial. Él guardó el abrigo, yo devolví una llave a su clavo. Ambos verificamos que el calefactor estuviera apagado, por Dora. Abrí la puerta. Antes de cruzar, Noam rozó con el dorso de su mano el borde de la mía. No fue un saludo, fue una nota. Gracias por no apurar, me dijo. Gracias por quedarte, respondí. Salimos por pasillos ya en penumbra. El centro cultural, al cerrar, suena a escuela que se sabe de memoria. En la calle, el aire estaba frío sin hacer daño. Nos fuimos cada uno a su casa con la discreción que, por ahora, la situación pedía. Los días siguientes tuvieron esa rara combinación de normalidad y atención con que se vigila una semilla. En el grupo de estudio, nos sentábamos como siempre, ni más cerca ni más lejos. Los hombres preguntaban, se reían, discutían sobre una línea que les parecía confusa y festejaban cuando descubrían la belleza oculta de un comentario antiguo. Yo hacía mi trabajo sin actitudes que traicionaran la confianza de nadie. Noam también. Y, sin embargo, ese aquí que habíamos acordado empezó a colarse en pequeños momentos. Un papel que él me pasaba con una referencia y al dorso un minúsculo punto, apenas tinta. Un estoy que yo decía cuando alguien elevaba el tono y había que bajar la sala sin levantar muros. Una tarde, un hombre mayor, Shmuel, histórico de la comunidad, soltó una broma imprecisa sobre noviazgos que por poco deriva en sermón.
Noam lo miró con respeto y devolvió la conversación a la página con una elegancia de relojería. Rabino, me parece que Razi aquí nos está pidiendo mirar más despacio. Si nos apuramos, perdemos el sentido. Todos volvieron la vista al texto. Yo, por dentro, le agradecí su salvavidas. Cuando nadie miraba, Noam tocó la mesa con los dedos abiertos, como quien dice aquí sobre la madera. Era suficiente. Empecé a soñar menos con escenas y más con frases. Me descubrí escribiendo en un cuaderno pequeño, el de las cosas que nunca enseñaba, trozos de conversaciones que necesitaba practicar. Con mi madre, no es una discusión, es una explicación. Con mi padre, no vengo a pedir permiso, vengo a pedir tiempo. Con el presidente del consejo si algún día las miradas se volvían rumor. Mi vida privada no necesita dictámenes. Mi trabajo, sí, exige respeto a todos. No llené páginas, apenas líneas, pero me dieron algo parecido a un piso firme. Noam, por su parte, buscó a su tío en la cocina un domingo de almuerzo y le dijo, me lo contó después, que estaba aprendiendo a nombrar cosas. El tío, que no es poeta, ni falta que le hace, le contestó, nómbralas despacio. Yo te escucho. Me pareció la mejor bendición posible. La comunidad, como todas las comunidades del mundo, tiene su termómetro propio. Cuando algo cambia, tiembla la aguja. A veces basta un gesto, un rumor, una ausencia en una fiesta, para que se pongan en marcha los comentarios. Aprendí a oler esos movimientos antes de verlos. Una tarde, cuando salía de la sinagoga, Sara, que coordina las ayudas, me abordó con esa cordialidad para todo público. Rabino, ¿puede pasar por la oficina del consejo mañana? ¿Quieren hablar de la campaña de invierno? Por supuesto, dije. ¿A qué hora? A las 7. Asentí. Me fui a casa con esa ligera incomodidad que no proviene de una mala noticia sino de la intuición de que habrá que ordenar una conversación para que no se desordene a nosotros. Esa noche preparé la derasá del sábado sobre un tema nada neutral. La sonará, la mala lengua, el arte triste de hablar del otro como si su valor dependiera del chisme. No era una indirecta. Era, lamentablemente, un recordatorio necesario cada cierto tiempo. Anoté 2 ideas, que cuidar la palabra no es censura, es responsabilidad, y que amarás a tu prójimo incluye su reputación. Dormí tranquilo, pero con la radio interna prendida. La reunión del consejo, al día siguiente, empezó por donde debía. La campaña de abrigos, los horarios de la colecta, la coordinación con el comedor popular del barrio. Tomé notas, propuse ideas, aplaudí otras. Solo al final, cuando ya guardábamos papeles, el presidente, Joseph, hombre correcto que a veces teme más el ruido que la injusticia, carraspeó. Rabí, dijo, buscando una entonación que no sonara acusación. Algunos preguntan, hizo un gesto circular con la mano, cosas de pasillos. Ya sabe. Yo no escucho. Pero preguntan. Me miró. ¿Hay algo que debamos saber para cuidar la paz de todos? Podría haberme enojado con la fórmula. No lo hice. Yo también estaba aprendiendo a responder sin que me fabricaran el terreno. Hay algo que siempre deben saber, dije, que mi compromiso con la dignidad de cada miembro de esta comunidad es absoluto. Que nunca usaré el púlpito para hacer daño. Que mi vida personal no es un espectáculo. Y que, si alguna vez hay una conversación más privada que requiera delicadeza, vendré yo a abrirla. Nunca a escondidas. Nunca desde la culpa. Joseph me sostuvo la mirada. Sara, la de la oficina, asintió, como quien se pone del lado de la cordura. El tesorero, que solo piensa en números pero tiene un corazón secreto, dijo algo que me sorprendió. Lo importante es que nadie se quede sin abrigo. Lo demás, como dicen las abuelas, se habla en la cocina y con cariño. Reímos. Y la reunión cerró sin sentencia. Al salir, en el pasillo, vi a Noam con una caja de libros para el grupo de estudio. No nos detuvimos. Solo nos cruzamos. Cuando estuvo a mi altura, en voz imposible de oír si no te conocía,
susurró. Aquí. Y siguió andando. Bendita contraseña. Ese sabbat, la derazá sobre la zon hará no fue un palo, fue una linterna. Hablé de la vieja tentación de ponerse por encima del otro con la excusa de querer saber, de la urgencia de preguntar menos para vigilar y más para cuidar, de la necesidad de que nadie, se sienta inseguro al entrar por la puerta del templo por lo que el pasillo opine. Dije, con claridad, que el honor de las personas es una mitzvah a defender con uñas y dientes, y que la curiosidad es mala consejera cuando el corazón no es hospital. Noam escuchaba con esa quietud suya que yo ya podía leer. Estaba ahí, entero. Cuando bajé, mi madre me abrazó más largo que de costumbre. Mi padre dijo, serio, que hacía falta. Una abuela de trenzas plateadas me apretó la mano y murmuró, gracias por decirlo sin lastimar. Me lo guardé en el bolsillo como quien guarda un caramelo para el regreso. En casa, ese mismo sábado por la noche, cuando la copa de Abdalá dejó su aroma de vino y clavo, mi madre se quedó en la cocina conmigo mientras los demás recogían. Me ofreció el café tardío que nunca tomo. Me apoyé en la encimera. Ella secó una bandeja y la dejó al sol de la lámpara, un hábito heredado de mi abuela. Entonces habló, no como quien interroga, sino como quien por fin usa su derecho de madre a preguntar con amor. Eli, empezó. ¿Estás contento? La pregunta me atravesó con la precisión de una aguja buena, la que no rompe la tela. Pude haber respondido con rodeos. Decidí honrar la escuela que llevaba semanas practicando. Estoy aprendiendo a estarlo, dije. Y, busqué aire. Y tengo, sonreí, nervioso, una amistad que me hace bien. No dijo ella. Dijo, ¿te hace bien? Sí. Se secó las manos. Me miró con esos ojos que me vieron dar mis primeros pasos, los de verdad y los de los libros, y dijo, entonces cuídala. Pausa. Y cuídate. Otra pausa. Y hazme un lugar cuando te toque contar. Me sostuve en la encimera como quien vuelve de una travesía. No era una aceptación firmada con sello. Era lo que, de momento, podía pedir y agradecer. La abracé. No me pidió nombres ni etiquetas. Me pidió estar. Yo se lo prometí. A mi padre le llevaría más tiempo. No por dureza, por respeto a su idea del mundo. En mí nació una ternura nueva por esa dificultad suya que no venía del desprecio, sino del miedo a romper el mapa. Anoté en mi cuaderno, con papá, piano. Y seguí. Con Noam, el ritmo se volvió cotidiano y secreto a la vez. Quedábamos a veces en la biblioteca, Dora nos dejaba la llave con una complicidad que yo no me atrevía a interrogar. A veces en el banco de un parque pequeño donde juegan niños a la hora en que el sol se cae y se van los abuelos. Hablábamos. Mucho. Reíamos poco, pero bien. Nos regalábamos palabras. Él me enseñó a escuchar música que yo no conocía. Yo le mostré poemas donde las preguntas se sientan en la mesa sin pedir perdón. Caminamos bajo lluvia de nuevo, esta vez con paraguas compartido, ese dibujo de película que, cuando es real, tiene otra temperatura. Los roces siguieron, siempre con delicadeza. Manos que se buscaban en la mesa larga un segundo, rodillas que se tocaban como quien pasa una nota. La punta de su zapato apoyándose, por un instante, en mi suela como si quisiera recordarme dónde estaba el piso. Un miércoles, al despedirnos en la escalera de la biblioteca, se me escapó un gesto, le acomodé el cuello del abrigo. Fue involuntario y atinadísimo. Noam cerró los ojos un instante. Luego sonrió, limpio. No hubo más. Ni falta. Una tarde, sin embargo, la realidad nos pasó rozando con su costumbre de interrumpir. Salíamos del centro cultural cuando Miriam, una mujer que todo lo ve porque todo lo organiza, nos cruzó en la puerta. Nos miró a los dos, luego miró la hora en su móvil, después a mí. No había acusación, pero sí curiosidad. La saludé con naturalidad y le pregunté por la colecta de abrigos. Ella respondió con eficiencia y añadió, al final,
Qué lindo ver que el rabino también tiene tiempo de charlar con los muchachos. Siempre que puedo, sonreí. Se fue, y nosotros también, hacia calles que de pronto me parecieron más apretadas. Noam guardó las manos en los bolsillos. Yo también. No quiero hacerte daño, dijo, ya en la esquina. Y no me lo haces, respondí. Lo que hacemos con cuidado no hiere. Lo que enciende la mala lengua la hiere a ella misma. ¿Y si mañana despierta con hambre? Le daremos paz, dije. Y trabajo. Que se ocupe de abrigos, no de historias ajenas. Nos reímos con esa filosofía de supervivencia que uno aprende en el barrio. La risa, a veces, es un muro que no ofende. Hubo un episodio que, sin ser escándalo, nos quiso probar. Un domingo al mediodía, organizábamos cajas para la campaña de invierno. Noam estaba en la mesa de rotular, yo en la de clasificar tallas. Una adolescente, Rivka, creyente de esas que preguntan con la cabeza alta, lanzó, sin mala intención, una frase que se le habrá ocurrido sin medirla. Rabí, ¿es verdad que usted y Noam son amigos de los que caminan siempre juntos? Y sonrió, franca, esperando un sí que le alegrara el chisme perverso. El aire se detuvo medio segundo. Los adultos de alrededor miraron a su zapato. Noam me miró. Yo no me escondí. Rivka, dije, con suavidad. A veces las palabras nos traicionan cuando queremos decir alegrías. A mí me gusta que me pregunten por mi trabajo y por si la colecta va bien. De lo demás, hablo en los lugares donde las palabras no hieren. ¿Te parece si revisamos estas bufandas por colores? La adolescente enrojeció, no por culpa, sino por aprendizaje. Se acercó. Noam le tendió una caja como quien ofrece una segunda oportunidad. La mañana siguió su marcha. Yo me tomé un vaso de agua a solas en la cocina, para ordenar los latidos. Dora entró, me vio, hizo como que buscaba algo en un estante y dijo en voz neutra. Hay agua fría también. Gracias, respondí, agradecido por su manera de cuidar sin preguntar. Esa noche, Noam me mandó un mensaje escrito a mano y entregado en el bolsillo de un libro. Gracias por enseñarle a Rivka sin romperla. Lo guardé en mi cuaderno de frases. Quedaba, inevitable, la conversación con mi padre. No iba a hacer una confesión en un pasillo ni una declaración frente a un auditorio. Quería darle honor. Un café, el salón, la tarde. Empecé a medir el momento con el mismo cuidado con que uno mide la sal en la jalá. Antes, me permití una consulta. Pedí una cita con Rab Ben-Zur, un rabino mayor, de otra comunidad hermana, con fama de saber escuchar. Lo conozco desde chico, me bendijo cuando terminé mis estudios, y en su casa comí la mejor sopa de cebada del barrio. Fui con humildad y sin demora. Nos sentamos en su despacho lleno de libros viejos que olían a hoja y tiempo. Le hablé con rodeos los primeros minutos. Él me dejó. Cuando acabé de hacer círculos, me clavó los ojos con ternura y dijo, Eliyahu, tú no vienes a preguntarme si está bien quién eres. Vienes a preguntarme cómo cuidar lo valioso mientras nombras lo que eres. Hizo una pausa. La verdad, Emet, y la paz, Salom, son dos velas. Las dos iluminan. Si te llevas solo una, te tropiezas. Si enciendes las dos, ves la mesa entera. ¿Y cuando las manos no alcanzan? Pregunté, porque mi miedo era ese, que una mano sostuviera la verdad y la otra no diera de sí para la paz. Pide otra mano, sonrió. No estás solo. Tu madre sabe. Tu padre necesita tiempo. Y la comunidad necesita ejemplo de cuidado, no de alardes. No hagas discursos que te saquen de ti. Haz casa. Me tocó el hombro. Y recuerda, Dios no se escandaliza de los hijos que dice la verdad con amor. Salí más ligero. No porque me hubiera dado un permiso, sino porque me recordó que el camino no se anda de un salto, sino de pasos. Elegí el domingo siguiente para hablar con mi padre. La casa estaba en modo siesta. Mi madre fingió ordenar un cajón para dejarnos solos.
Nos sentamos. Le serví café. Le conté de mí con pocas palabras, claras. Vi en su rostro pasar fotos, mi bici de niño, mi bar mitzvah, mi primera clase, la mesa de cada viernes. Lo vi sostener su propio miedo para que no se convirtiera en juicio. No me interrumpió. Al final, habló desde un lugar donde yo aún no había estado. Hijo, dijo. No sé cómo se hace bien esto. No quiero lastimarte. Me cuesta porque temo por ti. Por cómo te mirarán. Por si te tratan mal. No porque crea que estás equivocado. Se le quebró la voz. Me cuesta porque no aprendí este idioma. Pero quiero. Se secó una lágrima con torpeza. Y quiero que estés en casa. Siempre. No lo abracé, para no asustarlo con la tormenta que yo traía adentro. Me agarré a su mano. Él apretó. Eso fue todo. Mi madre entró después con un plato de tarta y eso también fue bendición. Esa noche, cuando Noam y yo caminamos nuestro círculo rutinario, le conté lo justo. No hice triunfalismos. Le dije que mi padre quiere aprender. Noam se detuvo, me miró con un orgullo manso y dijo: aquí. Y yo, por primera vez desde que la casa supo, le tomé la mano por un segundo. Ni más, ni menos. La solté cuando doblamos para volver a la avenida. El mundo siguió su tráfico. Mi corazón se acomodó un poco mejor. Los rumores, mientras tanto, buscaron su oxígeno. Alguien dijo haberme visto en el parque con ese chico de la biblioteca, otro aumentó 2 puntos la anécdota, otro inventó un adjetivo. No se hicieron redes ni pasquines, la comunidad tiene sus límites. Pero se sintió el murmullo. Yo redoblé mi trabajo, visité enfermos, fui a clases de niños, escribí con más claridad, cuidé mis palabras. No para disimular, para recordar quién soy. Un jueves, Joseph me llamó a la oficina. No traía cara de tribunal, traía cara de administrador en apuros. Rabí, dijo. A veces me olvido de que no todo lo que se habla en pasillos hay que traerlo a mesa. Me miró. Gracias por darme 3 días para entenderlo. Gracias por querer entender. Respondí. ¿Qué hacemos con la gente que, sin mala intención, pregunta? Enseñar, dije. Otra vez. La sonará no es un tema de una derasá. Le sonreí. Y trabajo, abrigos, sopas, turnos. La caridad es un apagafuegos excelente. Tomado, asintió. Salí a la calle con ganas de respirar en pleno. Noam salía del almacén con cajas. Nos cruzamos. Se nos escapó la risa sin sonido, esa complicidad de los que no buscan vitrina. Él rozó su muñeca con la mía como quien toca un piano en bajo. Dijo sin voz: aquí. Y el día siguió. Una tarde, Dora nos dejó un regalo en la biblioteca, un frasco pequeño con especias de Abdalá y una nota, para cuando necesiten recordar que hay fragancia incluso después del sábado. No le pregunté cómo sabía, lo sabía de la manera en que las mujeres que cuidan siempre lo saben. Noam lo abrió. El aroma llenó la mesa como una idea bien dicha. Reímos por lo oportuno. Huele a limpio, dijo. A mí me huele a casa, respondí. Entonces vamos bien, concluyó, y cerró el frasco con la delicadeza de quien guarda un amuleto. La víspera de Pesaj, con la comunidad a 1000 preparando cestas y mesas, mi padre me pidió que pasara por su estudio. Tenía un libro abierto, una Agadá con anotaciones en los márgenes. Me señaló una línea que no necesita traducción. En cada generación, cada uno debe verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto. La leyó despacio, como si me la diera de nuevo. Hijo, dijo. No sé todas las respuestas. Pero sí sé esto: ningún hijo mío debe vivir en esclavitud por miedo a decepcionarme. Lo dijo sin dramatismo. Yo me voy a equivocar en cosas. Tú también. Pero salgamos juntos de donde no se respira. Me quebró de una manera suave que no me avergüenza contar. Le dije que gracias. Me dijo que traiga a cenar a quien yo quiera cuando quieras y puedas. No tenía que explicarle más.
No le di fecha. Le di mi mano. Esa noche, Noam y yo caminamos hasta la biblioteca solo para oler 2 veces el frasco de especias y reírnos de la superstición que no era superstición. Era alegría guardada. Estoy aprendiendo a decírmelo, susurró él, con la frente apoyada en el dorso de la mano. Puedo. Puedes, dije. Podemos. Nos quedamos callados, con el corazón haciendo turnos de guardia. Afuera, la tarde se ponía de un color que me recuerda a las mangas de las Agadot viejas. Dentro, la mesa tenía miguitas de pan y un lápiz con la punta por hacer. ¿Y ahora?, preguntó Noam, no para apurar, sino por método. Ahora seguimos, respondí. Sabbat tras sabbat, paso a paso, sin empujones. Me atreví a algo más. Y, cuando quieras, cuando te nazca, ven a tocar mi puerta. Terminé la frase, con la voz tan baja que casi fue un pensamiento compartido. No hace falta excusa, ni libro, ni horario. Noam asintió una vez, como quien mete una llave en un bolsillo para no perderla. La puerta de la biblioteca, entretanto, se abrió despacio. Nos giramos. Era Yael, la bibliotecaria del centro cultural. Bufanda enorme, gafas en la punta de la nariz y ese modo de pedir permiso incluso para entrar a su propio reino. Perdonen, dijo, mirando al suelo un segundo. Vine por el registro de préstamos que dejé en esta sala. Levantó por fin los ojos, nos encontró sentados frente a frente, manos sobre la mesa, y se le encendió una comprensión antigua. Si necesitan la sala, me llevo el cuaderno y no he estado. Sonrió sin florituras. Y si necesitan té, la tetera de la sala contigua se porta. Gracias, Yael, alcancé a decir. Para eso están los bibliotecarios, contestó, sacando el cuaderno de un cajón, para guardar libros y silencios. Nos dedicó una inclinación breve, cerró con cuidado, y el aire quedó con olor a madera y complicidad. Nos reímos flojo, de alivio. A veces la vida te regala aliados discretos. No sé por dónde empezar, dije, por fin. Tengo muchas palabras, y todas quieren salir a la vez. Empieza por la más sencilla, propuso Noam. Y luego le hacemos sitio a las otras. Respiré. Me quité el peso de la formalidad, esa capa que a veces me protege y otras me separa de mí. Me gustas, dije. No fue un trueno. Fue un vaso de agua donde hacía falta. En sus labios apareció una sonrisa que no me pedía valiente, solo honesto. Tú a mí también, respondió. Desde el primer día que dijiste vamos despacio como si el mundo no nos correteara. Deslizó la yema de un dedo por el borde de la madera. Pero me asusta. No tú. Esto. Mi casa, mi tío, mis padres a distancia, la comunidad, buscó una palabra. El ruido. A mí también, confesé. No quiero herir para vivirme. Y sin embargo no quiero seguir viviendo a medias para no herir. Por eso, miré la puerta cerrada, como quien echa un vistazo al mundo y vuelve. Por eso necesito claridad. Cuidarnos. Poner ritmo y reglas pequeñas que nos ayuden cuando el ruido suba. ¿Reglas pequeñas? Se interesó. 3, conté con los dedos, como en clase. 1, nada de prisa. Si algo nos da vértigo, lo decimos. 2, sinceridad sin espectáculo. Lo que tengamos que hablar, lo hablamos entre nosotros antes de que tengan opinión los de afuera. 3, si alguna vez esto nos duele, paramos, no huimos. Y una cuarta, si me dejas, añadió, con cuidado, cuidar a los nuestros. No jugar a colocar a nadie contra nadie. Mi tío, se le quebró un poco la voz, me cuida. No quiero que sienta que le escondo una guerra. Me parece justo, asentí. Yo no quiero perder a mi madre en una discusión que todavía no tiene palabras para ella. Sonreí, sin chiste. Nos debemos cariño y tiempo. Nos quedamos en silencio. El reloj de pared marcó y no importó. Yo tenía la sensación rara de haber llegado a una orilla después de años nadando en paralelo.
¿Podemos caminar un rato? Preguntó Noam. Podemos, respondí. Me levanté, apagué la lámpara, dejé la mesa como estaba. 2 sillas frente a frente, como una foto del acuerdo. Yael nos mandó la tetera. Le vamos a fallar. Salimos. El pasillo estaba con luces bajas. Al fondo, una limpiadora tarareaba una canción sin dueño. La noche tenía ese frío amable que te avisa que el invierno guarda una manta para los que se hablan de verdad. Cruzamos el patio del centro cultural y nos echamos a la calle, sin rumbo. Hablamos de cosas pequeñas al principio, un libro que cada uno estaba leyendo, la sopa del comedor comunitario que esa semana había salido como Dios manda, una paloma testaruda que se había empeñado en entrar al salón de estudio y se quedó escuchando un rato. A mitad de cuadra, Noam rozó mi mano con la suya. No la tomó. La probó. Yo la dejé ahí, disponible. Íbamos al paso de la conversación. Te quiero pedir una cosa que me da vergüenza, dijo, aún con la mirada enfrente. Pídela. Si algún día tienes fuerza para hablar con tu familia, no me conviertas en bandera. Yo quiero llegar a tu casa como persona, no como tema. Y, trago saliva, si no llego, no pasa nada. No me des un lugar que no podamos sostener. Lo prometo, contesté, y me escuché prometiéndomelo a mí. Y te pido algo parecido. Si un día te quedas sin aire, dímelo. No me dejes adivinar. Trato. Dimos la vuelta a la manzana. Volvimos al centro. La biblioteca, por fuera, nos guiñó con sus ventanas altas. No teníamos más que decir. Teníamos mucho que cuidar. Antes de despedirnos, lo dije. Y, cuando quieras, cuando te nazca, ven a tocar mi puerta. 2 golpes suaves. Es nuestro idioma. Noam repitió el gesto en el aire. 2 toques invisibles sobre mi mano. 2, susurró. Los días siguientes se ordenaron como una melodía baja. En el Beit Midrash nada cambió hacia afuera. Dentro, sí, todo. Nos leíamos los ojos con menos miedo. En el repaso de textos, nuestra pelea amistosa se volvió más precisa. Cedíamos con una sonrisa cuando el otro tenía razón. Hubo una tarde en que Yael dejó sobre nuestra mesa, decía nuestra en mi cabeza y me dolía bien, 2 tazas con té sin azúcar y una nota de su caligrafía torpe. Las bibliotecas también celebran. Guardé la nota entre las páginas de un midrash como quien guarda flores. Mi familia, mientras tanto, respiraba alrededor de mi proceso. Mi madre me miraba con extrañeza amorosa cuando yo llegaba más sereno a la mesa. Mi padre celebró un sábado porque Eliyahu volvió a reírse con las historias de tío Ari. Mi hermana me empujó el codo y dijo, sin filtro, te noto menos arrugado de adentro. No supe si reír o llorar. Reí. No dije todavía el nombre de Noam, pero la casa empezaba a aprender a no preguntar como examen y sí a escuchar como hogar. Una tensión inevitable se nos apareció por la puerta de costado. Rumores. No escándalo, nuestra comunidad no prospera en el grito. Pero sí cuchicheos, que el rabino joven estaba cambiando el tono, que la clase del prójimo había sido muy moderna, que la juventud se está rarificando, así dijo Baruch, el abuelo amable que juega a la provocación para no aburrirse. Yo escuché sin ofenderme. Noa me pidió, con esa prudencia suya, que no lo hiciera bandera de mis respuestas. Podría dar una derazá sobre Caboda Brillot, le dije una tarde. Sobre la dignidad de cada quien. Sin nombres, sin nada. Solo para recordar que la vergüenza injusta es una violencia que no debemos permitirnos. Me hará bien escucharlo, dijo. Y a otros. La preparé como preparo todo lo que me importa. Sin prisas y con lealtad al texto. Hablé de lo humano como medida de lo sagrado. No di consignas. No abrí batallas. Nombré sin nombrar el dolor de no caber en los moldes y la obligación de no apretar a nadie hasta quebrarlo. Mi padre me oyó con orgullo, mi madre con ternura. Baruch me guiñó un ojo como diciendo vas aprendiendo a hablar con viejos. Esa misma semana, el tío de Noam me pidió tomar un café.
Nos sentamos en la esquina menos concurrida del bar frente al centro. Él puso los codos en la mesa con una seriedad cariñosa. Rabí, empezó. Yo no soy el hombre más sabio del mundo, pero veo a Noam más tranquilo. Veo que respira cuando viene aquí. Y veo que usted lo mira con respeto. No vengo a interrogarlo. Vengo a pedirle que, si alguna vez esto se vuelve complicado, no lo haga solo. Yo estoy. Y, bajó la voz, si me equivoco, usted me corrige. Noam ya pasó suficiente como para jugar a experimentos. Gracias, le dije. No voy a hablar por Noam, pero por mí sí, no lo voy a empujar a un sitio que no pueda sostener. Y si a mí me falta fuerza, se la pido. Dudé. No quiero que usted se sienta enemigo. Yo no soy enemigo de mi sobrino, respondió, firme. Y usted no me hace sentir enemigo. Me hace sentir tío. Con eso ya me alcanza. Nos dimos la mano como quien acuerda una guardia compartida. Me temblaron un poco los dedos cuando salí. No por miedo, sino por alivio. No todo fue calma. Tuvimos nuestro primer tropiezo una noche de Arbit. Noam estaba dirigiendo la parte de cantos. Tiene una voz que no presume, pero acomoda. Un comentario desubicado de uno de los chicos más nuevos, nervioso, torpe, lo descolocó. Yo lo vi endurecerse al terminar. Me acerqué con cuidado. No le pregunté, ¿qué te pasa? Le ofrecí caminar hasta la escalera de emergencia donde nadie sube a esa hora. Bajamos los 3 primeros escalones. Nos sentamos. Yo creía que ya no me afectaban esas cosas, dijo, sin mirarme. Una frase y ya no sé respirar. Nos afectan, respondí. Y el cuerpo tiene memoria. No hay que humillarlo por recordar. Hiciste bien en cantar igual. Y haces bien en salir a airearte. ¿No tenías que ir a hablar con alguien ahora? Preguntó, como pidiéndome permiso para pedirme que me quede. Estoy, dije, y el verbo me pareció el más exacto de todos. Apoyó la frente en su brazo. Yo dejé mi mano cerca. No la tomó. No la apartó. Nos quedamos así hasta que el ruido de adentro bajó. Luego volvimos. Nadie notó nada. Yo sí. Habíamos atravesado juntos una curva. Llegó Pesaj, con su limpieza grande y sus mesas largas. En casa, el ceder tiene guión de abuelo, preguntitas, risas, vino con sorbos más chicos, historias que se repiten con nombres nuevos. Yo estaba tranquilo por fuera. Adentro, el hormigueo de la pregunta grande, ¿cuándo y cómo decir? En un momento de descanso, mi madre se sentó a mi lado con un plato de arrocet que sobraba para hacer conversación. Hijo, dijo, suave. No sé todo. Y me alegra. Me gusta que tengas misterios. Solo te pido una cosa. Si alguna vez siento que te pierdo porque no te digo lo correcto, dímelo. Porque prefiero aprender una palabra nueva que perderte por callarme. Me atraganté con ternura. No dije mamá, se llama Noam. Dije, no me estás perdiendo. Me estás esperando. Me apretó la mano. Y me dejó ir al patio, donde mi tío Ari le explicaba a mi hermana la matemática del afikoman. Yo miré el cielo con esa gratitud que no cabe en las palabras de siempre. Pasadas las fiestas, volvimos a la rutina que ya no era solo rutina. Noam empezó a sentarse más adelante en la sinagoga, no para mostrar, sino para estar donde él necesitaba estar. Yo seguí dando clases, con el tono de quien sabe que cada frase puede ser la primera vez que alguien se permite respirar. Ya él nos guardaba el cuarto cuando veía llaves en nuestras caras. Una tarde de martes, al terminar el estudio, me encontré un papel plegado entre las páginas del tomito de Razi que usamos para aclarar discusiones. Tenía la caligrafía de Noam. Esta noche no puedo dormir. ¿Caminamos después de Arbit? Si no, mañana. Si sí, 2 golpes. A las 9, 2 golpes en mi puerta. Abrí. Noam estaba con el pelo un poco mojado, la lluvia esterca en primavera, y una mirada limpia. Bajamos las escaleras y nos fuimos al parque.
Hablamos poco. Él me contó algo de su padre, que sonríe poco, pero que cuando lo hace se le arrugan los ojos de una manera que parece que pide perdón por haber sido duro. Yo le conté algo de mi abuelo, que decía si la ley no te hace más humano, la estás entendiendo mal. Hicimos una pausa en el banco de la granada. Noam sacó de su bolsillo un papel doblado muchas veces. Lo abrió. Era un dibujo. 2 sillas frente a frente y una mesa con bordes redondeados. La biblioteca en líneas. Para acordarme de que tenemos un lugar, dijo. Aunque no estemos allí. Guardé ese papel con el cuidado con que se guarda una receta que te curó una vez. El ruido se volvió a asomar por otro lado. Una reunión del consejo que prometía ordenar prioridades para el bien de todos. Yo sabía de qué iban esas frases. No iba a ir con el escudo arriba, pero tampoco con el pecho desnudo. Hablamos de educación, de programas de juventud, de presupuesto. Hasta que Baruch, sí, él mismo, dijo que el rabino joven a veces suena blando. No lo dijo con odio, pero lo dijo. Respiré. ¿Blando para qué? Pregunté. Suave. Para poner límites, contestó. La vida necesita cercas. Y puertas, dije. No para que entre todo, sino para que lo humano no se quede afuera. Lo miré con cariño. Usted me enseñó a hacer chistes en los brindis para no herir. Yo estoy aprendiendo a hacer ley para no romper gente. Hubo un silencio que no fue enemigo. La presidenta, Rivka, zanjó, confiamos en el rabino. Y si alguna vez se equivoca, también confiaremos en que lo dirá. Así trabajan los adultos. Se agradeció el tono. Se pasó a otra cosa. Yo salí de allí con el corazón latiendo fuerte, pero en su sitio. Al día siguiente, Noam tocó 2 veces. Abrí y no dije nada. Me miró y dijo, mi tío me dijo que estuvo con usted. Se rió. No lo contradiga mucho cuando le dé consejos de fútbol. Haré lo posible. También me dijo que, si algún día necesitamos una mesa para hablar con él, la pone. Y que si no necesitamos nada, él igualmente va a estar en la sala de al lado por si cambia algo. Lo quiero en mi equipo, dije. Yo también. Caminamos hasta la granada. El árbol tenía hojas nuevas. Nos sentamos. Noam puso su mano sobre la mía. Esta vez no la retiró. No fue un manifestó. Fue un descanso. Eli, me llamó por mi nombre fuera del título, por primera vez. Quiero ser valiente sin hacer daño. Enséñame a decir las cosas sin quemar la casa. Yo también estoy aprendiendo, respondí. Pero podemos hacer un plan. ¿Cuál? Shavuot. Lo miré. La noche de estudio largo. Si te apetece, nos sentamos juntos en la segunda fila, donde siempre se sientan los que no comen quesos por precaución. No necesitamos anunciar nada. Nos verán estudiar y ya. Y, otro día, si tu tío se anima, lo invitamos a un té en la biblioteca. Con Yael de guardiana. Se le iluminaron los ojos con ese brillo que no es euforia, sino descanso. Me gusta, dijo. Y a tu madre, se paró, como pidiéndome permiso. ¿Llegaremos? Respondí. No con la palabra novio de entrada. Con amigo que me hace bien. Y con su tío en la misma mesa, para que nadie se sienta arrinconado. Está bien. Nos quedamos ahí, mirando a un perro que hacía su ronda como si fuera patrulla del barrio. Yo pensé en el papel de su carta, la que quizá nunca le entregaría a nadie, pero que existía, y en la mía, guardada en mi cajón con 3 palabras sobre cómo hablar sin herir. Agradecí que el mundo tuviera estos bancos. Shavuot llegó con su luz paciente. La sinagoga olía a queso, a hojas recortadas para adornar y a libros dispuestos a pasar la noche abiertos. Nos sentamos en la segunda fila. Noam trajo una linterna pequeña para cuando las velas bajan. Yo tenía 2 termos de té que Yael me había pasado con cara de no me preguntes cómo los conseguí. Estudiamos. De verdad. No jugamos a que estudiábamos para hacer una imagen. Éramos la imagen de 2 que se quieren bien aprendiendo.
Hubo una pausa, siempre hay una pausa en el centro de la noche. Rivka, la presidenta, se acercó y nos puso la mano en el respaldo de las sillas. Gracias por quedarse cuando la noche se pone larga, dijo. La comunidad se sostiene también con esto. Yo quise leer entre líneas. No hizo falta. A veces lo que sostiene la casa es exactamente eso. Presencias. No declaraciones. A la salida, con el cielo ya pensando en azul, el tío de Noam nos esperó en la puerta. Tenía la cara de los que se han emocionado y no quieren hacer escena. Váyanse a dormir, dijo. Yo me ocupo de levantar a los que se queden dormidos en los bancos. Gracias, tío, dijo Noam, con ese tío que ya era más que parentesco, era alianza. Caminamos despacio hasta la esquina. Yo tenía sueño y paz a la vez, una combinación que no me ocurre cada año. Noam se frotó los ojos, se rió de su propio cansancio y me miró como se mira a alguien que se quiere aprender de memoria y sabe que toma toda la vida. Gracias por no apurar, dijo. Y por enseñarme a no hacer fuego con palabras que no están listas. Gracias por no huir, respondí. Nos abrazamos breve. Sin escena. Dejamos que la noche cerrara sola su puerta. Días después, el mundo decidió otra prueba. Nada como la sierra ni como las películas. Pero de esas cosas que te piden claridad y gentileza a la vez. Mis padres anunciaron una cena con amigos de la familia. Gente de siempre, risas de siempre, preguntas de siempre. Yo no quería convertirlo en campo de batalla. Tampoco en zona de mentiras. Pensé, es el momento de que si Noam quiere, venga a tomar un té después, sin etiqueta, con su tío. Le escribí, mañana mis padres reciben a 2 parejas de siempre. Si te apetece, pasa con tu tío a las 9 a tomar té. No hay examen. Solo casa. Y, cuando quieras, cuando te nazca, ven a tocar mi puerta. 2 golpes. Tardó en contestar. Lo hizo como se contesta a una pregunta que da miedo y alegría. Vamos. Y si me quedo sin palabras, me prestas las tuyas. Al día siguiente, la cena transcurrió con normalidad. Mis padres contaron anécdotas de mi hermana. Mi tío Ari apostó sobre quién encontraría el tenedor que siempre se pierde. Yo mantuve el hilo de las charlas sin hacer de nada un tema. A las 9 en punto, 2 golpes suaves. Abrí. Noam, con su tío. Mi madre puso la cara que pone cuando llega alguien a quien ya quiere cuidar. Mi padre se enderezó en la silla con esa educación que le salva del torpe. Presenté sin trampas. Mamá, papá, él es Noam. Estudia en la comunidad. Nos hacemos bien. Él es su tío, que hace los mejores chistes fuera de concurso. No dije mi novio. No dije nada que quemara. Dije lo cierto. Mi madre sonrió y trajo té y galletas. Mi padre preguntó por el trabajo del tío. Noam se sentó al lado de la chimenea, apagada, y escuchó como escucha él, como quien cose sin hacer ruido. Yo me permití mirarlo una vez más de lo que sería normal. Nadie se rompió. La casa siguió siendo casa. Al despedirse, mi madre le puso la mano en el antebrazo a Noam con esa delicadeza con la que sabe decir bienvenido sin declararlo. Mi padre le preguntó si le gustaba el fútbol, no porque él sepa mucho, sino porque es su manera de no quedarse mudo. El tío prometió traer mermelada de naranja la próxima. Cerré la puerta y me apoyé un segundo. Respiré. No ardimos, dijo mi hermana por detrás, con su brutalidad tierna. No, asentí. Encendimos luz. Esa noche, Noam me escribió una línea. Tu madre hace hogar con miradas. Yo respondí. Tú también. La vida no se volvió perfecta. No pretendo que lo haga. Pero se volvió vivible con una verdad nueva en el centro. Hubo días de ansiedad y silencios necesarios. Hubo una mañana en que un vecino comentó algo con mala idea y mi padre, con su educación de hierro, lo corrió de casa con una frase perfecta: aquí solo entra quien sabe cuidar. Yo lo abracé después, sin explicarle más.
Hubo una tarde en que Noam me dijo que quería hablar con sus padres por videollamada y yo me quedé en la sala contigua, con Yael haciéndome compañía con su té y su manera de estarse. No fue fácil. No salió en color. Pero nadie colgó el teléfono. A veces eso es el milagro. Hubo también muchas noches de biblioteca, de carta que no se manda, de libros que dejan de ser arma para ser puente. Hubo un domingo en que mi madre le pidió a Noam la receta de su tío para la mermelada y Noam se la escribió con la misma letra con que me había pedido una noche caminar. Y hubo, para dejarle entrada a la parte final, una carta que me entregó Yael con un sello antiguo y un remite que me hizo temblar. Los padres de Noam anunciaban que vendrían a conocer la comunidad. No era un juicio, tampoco una bendición. Era un acto. Y a mí me tocaba poner la mesa como mi madre, con café por si alguien lo pide y con palabras que no arden. Esa tarde, tocaron dos. Abrí. Noam, en el umbral, con los ojos limpios y un papel en la mano. Vienen, dijo. Aquí hay lugar, respondí. Y, cuando quiera, cuando le nazca, voy a tocar tu puerta con ellos, sonrió. Para que aprendan el idioma. Nos reímos de puro nervio. Y nos sentamos en la mesa de la biblioteca, frente a frente, con la sensación de que el mundo pedía exactamente esto. Dos personas que se miran bien, que hablan claro y que ponen el té a tiempo. Lo que vino después, la visita, los silencios, las primeras frases que se atreven, merece su propia página. Pero la historia ya tiene palabras para abrir esa puerta. 2 golpes. Un estoy. Y la mesa puesta. Continuará.